Nunca imaginé que una prueba de embarazo de plástico barata sería el arma afilada que finalmente rompería el vínculo con mi familia. Soy Miranda, una gerente de almacén de 26 años que ha pasado toda su vida adulta criando a 5 niños que no son míos. Me quedé inmóvil en el centro de nuestra caótica sala de estar en Reno, pisando pilas de ropa sucia para ver a mi hermana frotarse el estómago casualmente. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa de suficiencia para anunciar que estaba embarazada por sexta vez, a pesar de que no había tenido un trabajo estable en años. Mi estómago se retorció con una mezcla nauseabunda de náuseas y agotamiento absoluto, porque sabía exactamente quién se esperaba que pagara por esta nueva incorporación. Acababa de terminar una agotadora semana laboral de 60 horas, solo para llegar a casa y darme cuenta de que mi hermana esperaba que sacrificara aún más de mi vida por sus decisiones irresponsables, mientras su novio se sentaba ocioso en el sofá. Finalmente encontré el coraje para decirle que había terminado de financiar su estilo de vida y que no pagaría un solo céntimo por este nuevo bebé. Su expresión cambió instantáneamente de suficiencia a pura rabia, mientras gritaba que era una desagradecida y amenazaba con echarme a la calle si me negaba a cumplir. Ese momento específico de traición fue la gota que colmó el vaso y me empujó a elegir mi propia supervivencia por encima de sus demandas parasitarias. Si alguna vez has sentido que cargas con el pesado peso del mundo mientras todos los demás a tu alrededor se aprovechan de tu arduo trabajo, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para ver exactamente cómo escapé de este infierno viviente. A las 4 de la mañana, el sonido penetrante de mi despertador me sacó de un sueño intranquilo antes de que el sol hubiera tocado el horizonte de Reno. Obligué a mi cuerpo agotado a levantarse de la cama, porque sabía que si no empezaba el día ahora, toda la casa se sumiría en un caos absoluto antes del desayuno. Tropecé hasta la cocina para comenzar el maratón diario de preparar 5 loncheras separadas mientras esquivaba los restos pegajosos de una fiesta a la que nunca asistí. Derek había dejado una pirámide de botellas de cerveza vacías en la encimera para que yo las limpiara, junto con los platos sucios de su sesión de bocadillos nocturnos. Maldije en silencio mientras fregaba la salsa seca de la mesa, porque sabía que él nunca movería un dedo para limpiar su propio desorden. La rutina matutina era una operación militar calculada que requería que yo estuviera en 3 lugares a la vez para que todos estuvieran listos para la escuela a tiempo. Revisé la tarea de matemáticas de mi sobrino Caleb, de 10 años, mientras intentaba trenzar el cabello de mi sobrina Sophie, de 7 años, mientras comía su cereal. Mi sobrino mayor, Justin, fue el único que intentó ayudar recogiendo las mochilas, pero incluso él parecía agotado por el ruido constante en la casa. Me movía con urgencia frenética porque tenía que salir para el almacén en menos de 30 minutos, o llegaría tarde a mi turno. Corrí por el pasillo para buscar la bolsa de pañales y me detuve un segundo frente al dormitorio principal donde Jada y Derek dormían. La puerta estaba firmemente cerrada para mantener fuera el ruido de sus propios hijos, mientras mi sobrino Leo, de 4 años, gritaba en su cuna a pocos metros. Me llenó de un frío resentimiento saber que estaban profundamente dormidos en una cama cálida, mientras yo calmaba a su niño que lloraba y sacaba a sus hijos mayores por la puerta. Logré dejar a los niños mayores en la parada del autobús y a los más pequeños en la guardería antes de acelerar hacia el distrito industrial, con el corazón latiéndome en el pecho. Mi turno en el almacén era agotador, pero el trabajo físico me resultaba más fácil que la carga emocional que me esperaba en casa. Recibí una notificación en mi teléfono durante mi hora de almuerzo que me revolvió el estómago, porque era una advertencia final de la compañía de servicios públicos. Conduje a casa presa del pánico para encontrar un aviso rojo brillante de corte de servicio pegado humillantemente en nuestra puerta principal, porque la factura de la electricidad estaba con 3 meses de atraso. Me quedé en el porche temblando de ira, porque le había dado a Jada $600 la semana pasada, específicamente para evitar esta situación exacta. Encontré un recibo arrugado en el desbordado cubo de basura de la cocina, que revelaba que ella había gastado todo el dinero en ropa de maternidad de diseñador, en lugar de pagar la factura.
No tuve más remedio que transferir el dinero que había ahorrado minuciosamente para mi próximo semestre de matrícula universitaria a la compañía de servicios públicos para mantener las luces encendidas. El día siguió en picada cuando la escuela secundaria me llamó justo cuando regresaba al almacén para terminar mi turno. Mi sobrina Megan, de 13 años, había sido sorprendida faltando a clase y en una alteración verbal con una maestra, lo cual era completamente inusual en ella. Tuve que salir temprano y perder horas vitales de pago para sentarme en la oficina del director porque su madre se negaba a contestar el teléfono. Megan me miró con ojos llorosos y confesó que actuó así porque se sentía invisible en casa, ya que a Jada solo le importaba el nuevo bebé. Le tomé la mano y le prometí que mejoraría, a pesar de que ya me estaba ahogando en responsabilidades que no eran mías. Me arrastré por la puerta principal a las 7 de la tarde para encontrar a Derek sentado en el sofá viendo deportes, mientras los niños se quejaban de que tenían hambre. Inmediatamente fui a la cocina a hervir agua para espagueti, porque era la comida más rápida y barata que podía preparar después de un día tan desastroso. Jada finalmente salió del dormitorio, usando su ropa nueva, y se quejó de que la casa estaba desordenada, a pesar de no hacer nada para limpiarla. Nos sentamos a comer la pasta, pero Derek apartó su plato con una mirada de puro disgusto, después de dar un solo bocado. Me dijo que la salsa era insípida, y me preguntó por qué no había preparado un bistec, ya que esa noche tenía un antojo específico de carne roja. Miré a este hombre adulto que no había contribuido absolutamente nada al hogar y sentí una oleada de rabia que casi me hizo gritar. Tuvo la audacia de exigir una comida de primera, mientras yo acababa de gastar mi fondo de educación para mantener las luces encendidas para sus videojuegos. 3 días después de que el anuncio de Jada convirtiera la casa en un campo de batalla emocional, la situación escaló de agresión pasiva a una intervención organizada liderada por la matriarca familiar. Estaba doblando una montaña de ropa en la sala cuando un golpe fuerte y autoritario en la puerta señaló la llegada de la única persona a la que Jada siempre llamaba para pedir ayuda. Mi abuela, la abuela Lorraine, estaba en el porche con su bolso apretado contra el pecho y una expresión de severa desaprobación en su rostro. No vino a ayudar a fregar los suelos sucios ni a cocinar para sus bisnietos, sino a presidir en la sala y juzgar mi falta de contribución financiera a la creciente prole de Jada. Jada se sentó junto a la abuela Lorraine en el sofá, con una mano apoyada protectoramente en su estómago, mientras Derek acechaba en la entrada de la cocina como un ejecutor silencioso esperando su señal. La abuela Lorraine no perdió tiempo en presentar su solución al problema de transporte de la familia, que aparentemente implicaba liquidar mis bienes personales para el bien mayor. Me miró con ojos fríos y sugirió que vendiera mi confiable sedán para que pudiéramos reunir el dinero para el pago inicial de una nueva furgoneta de 7 plazas para Jada. La miré con incredulidad, porque ese coche era mi único medio para ir al almacén y asistir a mis clases nocturnas para terminar mi carrera. Intenté explicar que necesitaba mi vehículo para mantener el trabajo que pagaba las facturas del hogar, pero mi lógica cayó en saco roto, porque la abuela Lorraine creía que las obligaciones familiares suplantaban la supervivencia personal. Movió la cabeza con decepción, como si fuera una adolescente rebelde en lugar de la única adulta empleada en la habitación. La abuela Lorraine se inclinó con el ceño fruncido y pronunció la frase que claramente había ensayado antes de llegar para hacerme sentir culpable. Miranda, estás siendo muy egoísta. Tu hermana lleva un ser vivo dentro, y a ti solo te importa conservar unas pocas monedas y ese coche viejo. La acusación dolió porque le había dado todo a esta familia durante 3 años, pero me negué a dejar que me quitaran mi movilidad y mi única vía de escape. Me puse de pie para enfrentarlos y mantuve la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Eso no es egoísmo, abuela. Esa es mi propiedad. No venderé mi futuro para pagar las malas decisiones de Jada nunca más. La reunión terminó en un punto muerto hostil, con la abuela Lorraine marchándose indignada mientras murmuraba sobre mi ingratitud. Pero la violación financiera no se detuvo en la demanda de mi coche. Fui a mi habitación a calmarme y decidí revisar mis cuentas bancarias para asegurarme de que me quedara suficiente dinero para la gasolina después de pagar la factura de servicios. Fue entonces cuando noté una notificación de correo electrónico sospechosa de un servicio de monitoreo de crédito sobre una consulta de crédito en mi número de seguro social que no había autorizado. Inicié sesión en el portal con una sensación de hundimiento en el pecho y descubrí una cuenta de tarjeta de crédito recién abierta que ya había agotado su límite en un sitio web de muebles de bebé de alta gama. Jada había usado mi información personal para comprar una cuna de diseño y un juego de cochecito mientras yo estaba en el trabajo, ganando dinero para mantener las luces encendidas en su casa. La traición se sintió como un golpe físico, porque esto ya no era solo pereza, era un crimen federal cometido contra su propia hermana. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí, así que tomé mis llaves y conduje directamente a una pequeña cafetería a las afueras de Reno para encontrarme con la única persona en la que podía confiar.
Mi mejor amiga Tessa ya me esperaba en una mesa de la esquina con una mirada de preocupación mientras golpeaba el extracto bancario impreso frente a ella. Tessa trabajaba como asistente legal y revisó los cargos fraudulentos con una precisión profesional aguda que calmó mi corazón acelerado. Explicó que Yada había cometido robo de identidad y que yo tenía que tomar medidas inmediatas antes de que mi puntaje de crédito fuera destruido para siempre. Nos sentamos allí durante una hora mientras ella me guiaba a través del proceso de llamar al departamento de fraudes para congelar mi crédito y disputar los cargos. Tessa me miró a los ojos mientras colgaba el teléfono y me dio una advertencia que me heló la sangre. Tienes que tener cuidado, Miranda. Si se atreven a robar tu identidad una vez, lo harán de nuevo. Necesitas una salida ahora mismo. Conduje de regreso a la casa esa noche con un nudo en el estómago, sabiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Entré por la puerta principal para encontrar a Yada escribiendo frenéticamente en su teléfono, porque su transacción para el cambiador a juego acababa de ser rechazada. Me miró con confusión, que rápidamente se convirtió en sospecha, cuando vio la fría determinación en mi rostro. Pasé por ella sin decir una palabra, porque sabía que salvarme a mí misma significaba que tenía que dejar de salvarla a ella. Nunca imaginé que una prueba de embarazo de plástico barata sería el arma afilada que finalmente rompería el vínculo con mi familia. Soy Miranda, una gerente de almacén de 26 años que ha pasado toda su vida adulta criando a 5 niños que no son míos. Me quedé inmóvil en el centro de nuestra caótica sala de Reno, pisando pilas de ropa sucia para ver a mi hermana frotarse el estómago casualmente. Me miró directamente a los ojos con una sonrisa de suficiencia para anunciar que estaba embarazada por 6ª vez, a pesar de que no había tenido un trabajo estable en años. Mi estómago se retorció con una mezcla nauseabunda de náuseas y agotamiento absoluto porque sabía exactamente quién se esperaba que pagara por esta nueva incorporación. Acababa de terminar una agotadora semana laboral de 60 horas solo para llegar a casa y darme cuenta de que mi hermana esperaba que sacrificara aún más de mi vida por sus decisiones irresponsables mientras su novio se sentaba ocioso en el sofá. Finalmente encontré el coraje para decirle que había terminado de financiar su estilo de vida y que no pagaría un solo céntimo por este nuevo bebé. Su expresión cambió instantáneamente de suficiencia a pura rabia, mientras gritaba que era una desagradecida y amenazaba con echarme a la calle si me negaba a cumplir. Ese momento específico de traición fue la gota que colmó el vaso y me empujó a elegir mi propia supervivencia por encima de sus demandas parasitarias. Si alguna vez has sentido que cargas con el pesado peso del mundo, mientras todos los demás a tu alrededor se aprovechan de tu arduo trabajo, por favor dale a me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para ver exactamente cómo escapé de este infierno viviente. A las 4 de la mañana, el sonido penetrante de mi despertador me sacó de un sueño intranquilo antes de que el sol hubiera tocado el horizonte de Reno. Obligué a mi cuerpo agotado a levantarse de la cama porque sabía que si no empezaba el día ahora, toda la casa se sumiría en un caos absoluto antes del desayuno. Tropecé hasta la cocina para comenzar el maratón diario de preparar 5 loncheras separadas mientras esquivaba los restos pegajosos de una fiesta a la que nunca asistí. Derek había dejado una pirámide de botellas de cerveza vacías en la encimera para que yo las limpiara, junto con los platos sucios de su sesión de bocadillos nocturnos. Maldije en silencio mientras fregaba la salsa seca de la mesa, porque sabía que él nunca movería un dedo para limpiar su propio desorden. La rutina matutina era una operación militar calculada que requería que yo estuviera en 3 lugares a la vez para que todos estuvieran listos para la escuela a tiempo. Revisé la tarea de matemáticas de mi sobrino Caleb, de 10 años, mientras intentaba trenzar el cabello de mi sobrina Sophie, de 7 años, mientras comía su cereal. Mi sobrino mayor, Justin, fue el único que intentó ayudar recogiendo las mochilas, pero incluso él parecía agotado por el ruido constante en la casa. Me movía con urgencia frenética porque tenía que salir para el almacén en menos de 30 minutos o llegaría tarde a mi turno. Corrí por el pasillo para buscar la bolsa de pañales y me detuve un segundo frente al dormitorio principal donde Jada y Derek dormían. La puerta estaba firmemente cerrada para mantener fuera el ruido de sus propios hijos, mientras mi sobrino Leo, de 4 años, gritaba en su cuna a pocos metros. Me llenó de un frío resentimiento saber que estaban profundamente dormidos en una cama cálida, mientras yo calmaba a su niño que lloraba y sacaba a sus hijos mayores por la puerta. Logré dejar a los niños mayores en la parada del autobús y a los más pequeños en la guardería, antes de acelerar hacia el distrito industrial con el corazón latiéndome en el pecho. Mi turno en el almacén era agotador, pero el trabajo físico me resultaba más fácil que la carga emocional que me esperaba en casa.
Recibí una notificación en mi teléfono durante mi hora de almuerzo que me revolvió el estómago, porque era una advertencia final de la compañía de servicios públicos. Conduje a casa presa del pánico para encontrar un aviso rojo brillante de corte de servicio pegado humillantemente en nuestra puerta principal porque la factura de la electricidad estaba con 3 meses de atraso. Me quedé en el porche temblando de ira porque le había dado a Jada $600 la semana pasada específicamente para evitar esta situación exacta. Encontré un recibo arrugado en el desbordado cubo de basura de la cocina que revelaba que ella había gastado todo el dinero en ropa de maternidad de diseñador en lugar de pagar la factura. No tuve más remedio que transferir el dinero que había ahorrado minuciosamente para mi próximo semestre de matrícula universitaria a la compañía de servicios públicos, para mantener las luces encendidas. El día siguió en picada cuando la escuela secundaria me llamó justo cuando regresaba al almacén para terminar mi turno. Mi sobrina Megan, de 13 años, había sido sorprendida faltando a clase y en una alteración verbal con una maestra, lo cual era completamente inusual en ella. Tuve que salir temprano y perder horas vitales de pago para sentarme en la oficina del director porque su madre se negaba a contestar el teléfono. Megan me miró con ojos llorosas y confesó que actuó así porque se sentía invisible en casa, ya que a Jada solo le importaba el nuevo bebé. Le tomé la mano y le prometí que mejoraría, a pesar de que ya me estaba ahogando en responsabilidades que no eran mías. Me arrastré por la puerta principal a las 7 de la tarde para encontrar a Derek sentado en el sofá viendo deportes mientras los niños se quejaban de que tenían hambre. Inmediatamente fui a la cocina a hervir agua para espagueti, porque era la comida más rápida y barata que podía preparar después de un día tan desastroso. Jada finalmente salía del dormitorio usando su ropa nueva y se quejó de que la casa estaba desordenada, a pesar de no hacer nada para limpiarla. Nos sentamos a comer la pasta, pero Derek apartó su plato con una mirada de puro disgusto después de dar un solo bocado. Me dijo que la salsa era insípida y me preguntó por qué no había preparado un bistec, ya que esa noche tenía un antojo específico de carne roja. Miré a este hombre adulto que no había contribuido absolutamente en nada al hogar y sentí una oleada de rabia que casi me hizo gritar. Tuvo la audacia de exigir una comida de primera mientras yo acababa de gastar mi fondo de educación para mantener las luces encendidas para sus videojuegos. 3 días después de que el anuncio de Jada convirtiera la casa en un campo de batalla emocional, la situación escaló de agresión pasiva a una intervención organizada liderada por la matriarca familiar. Estaba doblando una montaña de ropa en la sala cuando un golpe fuerte y autoritario en la puerta señaló la llegada de la única persona a la que Jada siempre llamaba para pedir ayuda. Mi abuela, la abuela Lorraine, estaba en el porche con su bolso apretado contra el pecho y una expresión de severa desaprobación en su rostro. No vino a ayudar a fregar los suelos sucios ni a cocinar para sus bisnietos, sino a presidir en la sala y juzgar mi falta de contribución financiera a la creciente prole de Jada. Jada se sentó junto a la abuela Lorraine en el sofá con una mano apoyada protectoramente en su estómago, mientras Derek acechaba en la entrada de la cocina como un ejecutor silencioso esperando su señal. La abuela Lorraine no perdió tiempo en presentar su solución al problema de transporte de la familia, que aparentemente implicaba liquidar mis bienes personales para el bien mayor. Me miró con ojos fríos y sugirió que vendiera mi confiable sedán para que pudiéramos reunir el dinero para el pago inicial de una nueva furgoneta de 7 plazas para Jada. La miré con incredulidad, porque ese coche era mi único medio para ir al almacén y asistir a mis clases nocturnas para terminar mi carrera. Intenté explicar que necesitaba mi vehículo para mantener el trabajo que pagaba las facturas del hogar, pero mi lógica cayó en saco roto, porque la abuela Lorraine creía que las obligaciones familiares suplantaban la supervivencia personal. Movió la cabeza con decepción como si fuera una adolescente rebelde, en lugar de la única adulta empleada en la habitación. La abuela Lorraine se inclinó con el ceño fruncido y pronunció la frase que claramente había ensayado antes de llegar para hacerme sentir culpable. Miranda, estás siendo muy egoísta. Tu hermana lleva un ser vivo dentro, y a ti solo te importa conservar unas pocas monedas y ese coche viejo. La acusación dolió, porque le había dado todo a esta familia durante 3 años, pero me negué a dejar que me quitaran mi movilidad y mi única vía de escape. Me puse de pie para enfrentarlos, y mantuve la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Eso no es egoísmo, abuela. Esa es mi propiedad. No venderé mi futuro para pagar las malas decisiones de Jada nunca más. La reunión terminó en un punto muerto hostil, con la abuela Lorraine marchándose indignada mientras murmuraba sobre mi ingratitud. Pero la violación financiera no se detuvo en la demanda de mi coche. Fui a mi habitación a calmarme,
y decidí revisar mis cuentas bancarias para asegurarme de que me quedara suficiente dinero para la gasolina después de pagar la factura de servicios. Fue entonces cuando noté una notificación de correo electrónico sospechosa de un servicio de monitoreo de crédito sobre una consulta de crédito en mi número de seguro social que no había autorizado. Inicié sesión en el portal con una sensación de hundimiento en el pecho y descubrí una cuenta de tarjeta de crédito recién abierta que ya había agotado su límite en un sitio web de muebles de bebé de alta gama. Yada había usado mi información personal para comprar una cuna de diseño y un juego de cochecito mientras yo estaba en el trabajo ganando dinero para mantener las luces encendidas en su casa. La traición se sintió como un golpe físico, porque esto ya no era solo pereza, era un crimen federal cometido contra su propia hermana. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí, así que tomé mis llaves y conduje directamente a una pequeña cafetería a las afueras de Reno para encontrarme con la única persona en la que podía confiar. Mi mejor amiga Tessa ya me esperaba en una mesa de la esquina con una mirada de preocupación mientras golpeaba el extracto bancario impreso frente a ella. Tessa trabajaba como asistente legal y revisó los cargos fraudulentos con una precisión profesional aguda que calmó mi corazón acelerado. Explicó que Yada había cometido robo de identidad y que yo tenía que tomar medidas inmediatas antes de que mi puntaje de crédito fuera destruido para siempre. Nos sentamos allí durante una hora mientras ella me guiaba a través del proceso de llamar al departamento de fraudes para congelar mi crédito y disputar los cargos. Tessa me miró a los ojos mientras colgaba el teléfono y me dio una advertencia que me heló la sangre. Tienes que tener cuidado, Miranda. Si se atreven a robar tu identidad una vez, lo harán de nuevo. Necesitas una salida ahora mismo. Conduje de regreso a la casa esa noche con un nudo en el estómago, sabiendo que la guerra había comenzado oficialmente. Entré por la puerta principal para encontrar a Yada escribiendo frenéticamente en su teléfono porque su transacción para el cambiador a juego acababa de ser rechazada. Me miró con confusión, que rápidamente se convirtió en sospecha cuando vio la fría determinación en mi rostro. Pasé por ella sin decir una palabra, porque sabía que salvarme a mí misma significaba que tenía que dejar de salvarla a ella.